Dios te bendiga en esta tarde, día sábado. Estamos con un invitado especial, nuestro querido hermano Emanuel de la Asociación de Asochet, de aquí del estado de Nueva York, y estamos en la ciudad de Daytona. Voy en este momento verdaderamente a pasar a presentar a este gran hombre de Dios, a este siervo de Dios que está aquí en Metamorfosis Pentecostal. Manuel, bendiciones y agradecido porque tú estás aquí conmigo en este momento, hacer en este momento, como dijimos anterior, fuera de cámara, agrandar el reino de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén, amén. Primeramente voy a pedir que te presentes, que presente la iglesia a cual perteneces y la ciudad. Ok, mi nombre es Emanuel Morales, pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del Tona 1 en la ciudad de Daytona, Florida. Mi pastor es el reverendo Jacob Pizarro y la misionera Ruth Pizarro. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Manuel, la dinámica de Metamorfosis Pentecostés, ¿verdad? Son 5 preguntas. Voy a empezar por la primera pregunta, una de las preguntas que me gusta hacerla. Soy apasionado por decir esa pregunta. Manuel, cuéntanos, no solamente a mi persona, sino a todas esas personas que siguen día a día Metamorfosis Pentecostés, cómo Cristo marca tu día, tu vida, en el momento que llega. Bueno, el Señor llega a mi vida en agosto del 2009. Agosto del 2009, yo vengo de una familia que no es cristiana, no era cristiana en ese momento. Yo desde muy temprano fui criado en la brujería, lo que era la santería. Y en el momento que yo conozco al Señor es por la hija del pastor, la hija de un pastor, de la cual yo me enamoré. Y ese fue el instrumento que Dios usó para traerme a mí a los caminos del Señor. Wow. Aclaramos, ¿verdad? En este momento no está mi esposa detrás de cámara, pero sí está tu esposa con tus niños aquí detrás de cámara, aunque las personas no lo están viendo, están aquí detrás de cámara. Mi esposa y mis muchachos. Sí. Una de las cosas que tú estás comentando, ¿verdad? De a dónde Dios te saca y del ambiente que Dios te saca, ¿verdad? ¿Cómo marcó? ¿Quién fue esa persona, ese instrumento especial que Dios usó en tu vida para predicarte el Evangelio? No solamente aparte del amor. No, te comentaba ahorita que muchas veces nosotros creemos que las cosas que Dios hace no tienen sentido. Para nosotros no tienen sentido. Para Él tiene todo el sentido. Porque esta muchacha y yo estudiábamos juntos en la misma escuela. Oh. Sucede que entonces nos dejamos de ver, éramos muy buenos amigos, nos dejamos de ver. Ya en mi adultez nos volvemos a reencontrar como amigos nuevamente. Ella sigue siendo hija de pastor, una mujer cristiana, y yo seguía pues en mi situación. Nos reencontramos, retomamos la amistad, salimos a compartir. Y entonces ahí ella me invita a mí a su iglesia. Tuvo 1 mes y 14 días detrás de mí para que yo pudiera asistir a la iglesia. Wow. Eso es una mujer de fe. Y yo decido ir con ella a la iglesia. Vi que no me sucedió nada porque yo todavía seguía en lo que era mi creencia en ese momento. No me sucede nada, llego a la iglesia, el pastor me recibió con un beso, un abrazo, como si me conociera desde años. De muchos años. Los jóvenes de la iglesia, en aquel entonces yo tenía 19 años. Los jóvenes de la iglesia me recibieron como si yo hubiera pertenecido a esa iglesia toda mi vida. Y ahí entonces me enamoré de la muchacha y empecé entonces, ya yo iba a la iglesia consecutivamente por estar con ella. Diríamos, tú ibas por los peces. Por los peces, es correcto. Se viene una campaña de jóvenes y ahí yo empiezo a sentir un terror en mi corazón de que yo no quería asistir a la iglesia. Wow.
porque venía un varón de Cuba, su nombre es Oreste Abreu, nunca me voy a olvidar de ese nombre, un varón de Dios, tremendo pastor, y él salió de Cuba a Puerto Rico a predicar ese día y a rescatar esta alma. Tuvimos esos 3 días de campaña, el varón me presenta a Cristo y yo lo acepto. Cuando yo acepto al Señor, ya yo empiezo a ir a la iglesia por las verdaderas razones, por estar en la iglesia. Y ahí es que el Señor se saca de la manga, como digo yo, la carta. Ella no es para ti. Por eso te comentaba anteriormente que las cosas de Dios a veces para mí no tenían sentido. Yo no entendía el por qué el Señor se había empeñado en rescatarme y después quitarme por lo que me había hecho entrar. Ahora, 21 años después, 19, 20 años después, yo puedo mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Y sí, como te digo, mi testimonio es un poquito profundo, no entro mucho, lo acaricio por arriba, porque involucra a ciertas personas que no... Cuando empezaste a dar esos primeros pasos del Evangelio, ¿cómo fueron esos momentos que Dios toca tu corazón con ese gran predicador, como tú lo dijiste, que hasta el día de hoy, Dios siempre te marca, Amén. con ese instrumento que a mí Dios me marcó con el pastor y obispo y reverendo Luis Arzola, ¿verdad? Así como te ha marcado a ti. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, mis primeros días, mis primeros meses en el Evangelio, no te voy a mentir, Fabián, fueron bien difíciles. Fueron bien difíciles para mí porque de tú venir de un mundo donde tú no conoces quién es Dios, tú no sabes nada de Dios, tú conoces pues rituales y oraciones que te enseñan, pero tú no tienes una relación profunda. Y al momento de yo venir y dar este cambio 360 grados, se me hizo bien difícil. Pero lo curioso es que Dios tenía un plan trazado para mi vida, porque entonces cuando yo salgo de esa iglesia, yo decido, después de mes y medio de haberme convertido, que entonces el Señor me dice, esta mujer no es para ti, tú no eres para ella, yo decido apartarme. Wow. Yo dije, yo en el mundo yo nunca lloré, ¿cómo tú vas a venirme a hacer llorar a mí ahora? Créeme que Dios, la presencia de Dios. Y decido apartarme. Y me fui por la mañana. Dios había tocado a un tío mío en otra ciudad de Puerto Rico. Le había mostrado lo que yo estaba pasando. Y al otro día mi tío me fue a buscar a mi casa y me dijo, no te vas a apartar. Tú te vas conmigo para mi iglesia. Dios, se bendiga a ese varón de Dios, varón. Hoy en día mi tío está encamado. La diabetes, pues, está sufriendo con la diabetes, pero seguimos orando por él. Y ahí entonces en esa iglesia fue que yo eché raíces, la iglesia de Dios Monte Sión en Puerto Rico. Y echamos raíces, ahí fue que yo pude conocer al Señor. Ahí fue que yo me metí de lleno y conocí al Señor. Y he pasado otras situaciones. Después de eso volví y me aparté. Pero todo era bajo un propósito de Dios. Dios tiene, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios, como tú lo dijiste, ¿no? Entraste por algo, pero Dios te tuvo que meter por ahí. Dios te tuvo que a ese romance eterno, porque el romance que empezamos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo con Cristo, ¿verdad? Es eterno. Amén. Porque sabemos que en cualquier momento los cielos se abren. Eso que todo el ojo lo verá. No es algo, como muchos dicen, no es un mito, no es una leyenda, no es
una historia más de fantasía, sino que es la realidad que el ser humano y la humanidad entera se enfrentarán, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo es. Emanuel, primeramente quiero en estos momentos va a ser de vuelta un anunciamiento. Me gustaría que tú le invites a todas esas personas que están viendo y verán este video, ¿verdad? Vamos a hacerles saber que en la ciudad de Deltona 1, hay una iglesia. Sí. Me gustaría que tú le dé la información de los servicios, el horario. Claro que sí. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? La dirección. Bueno, pues los horarios de la iglesia donde yo persevero, los domingos tenemos escuela dominical que comienza a las 9:30 de la mañana y culto evangelístico a las 11. Los martes tenemos servicio de oración y estudio bíblico de 7:30 en adelante, y los jueves culto de sociedades que empiezan, es damas, caballeros, jóvenes y niños, es alterno, comenzando de 7:30 en adelante. La iglesia se encuentra en el 840 Fort Smith Boulevard en la ciudad de Deltona, Florida. Así que te hacemos una invitación. Si tú vives aquí en la zona, sea que vivas en Sanford, Orlando, Kissimmee, sea que vivas incluso aquí en Daytona, en Ormond, o donde tú te encuentres, siempre hay una oportunidad para que tú visites la iglesia de nuestro hermano Emanuel, aquí en Deltona 1. Manuel, siguiendo con la entrevista, en algún momento, todos los cristianos, todos, porque no vamos a hacer excepción, en un momento pensamos y dijimos, hasta aquí llegué. Muchas veces. Hasta aquí llegué, y Dios te dijo, hasta ahí pensaste que tú vas a llegar. Y no solamente quiero que nos cuente ese momento y testifique de ese Dios que marcó esa situación que tú dijiste, bueno, mañana llamo al pastor y le digo que me borre de la lista de membresía. Bueno, mira, ese momento ha llegado varias veces en mi caminar, ¿verdad? La primera vez que ese momento me llegó fue en la iglesia de Puerto Rico. Tuve una situación con un hermano de la iglesia donde este hermano, un evangelista de la iglesia, no estaba haciendo las cosas en la forma muy cristiana, y el Señor me lo revela. Cuando yo me acerco donde mi pastora a decirle, pastora, vi a este hermano en esta situación. Y créeme que cuando Dios revela algo así, Dios lo revela enterito. La pastora se me levantó en contra. Me dijo que yo lo que tenía era celo ministerial. Wow. Que yo lo que tenía era celo, que yo envidiaba al hermano. Yo no entendía, y lo que hice fue que entonces me retuve en mi casa, porque yo decía, si la pastora no me cree, ¿para qué voy a seguir asistiendo? Y entonces me retuve en mi casa. De ahí entonces yo me muevo al estado de la Florida. Cuando tengo que regresar a Puerto Rico porque muere mi abuela, cuando me encuentro con la pastora en el servicio, y me dice, me llama a una esquina y me dice, tengo que pedirte una disculpa. Lo que tú me hablaste aquel día sucedió. Esta persona estaba caminando mal, me dividió la iglesia. Wow. Yo le dije, no se preocupe, pastora, todo está bien, pero ya yo me había vuelto a apartar. Wow. Me había vuelto a apartar, pero aún ahí te puedo asegurar, el Señor estaba. En mi momento del desierto, el Señor siempre estuvo conmigo, Él nunca me soltó. Y te digo, Fabián, nunca me soltó, porque a mí nunca te va a soltar. Amén. A mi casa llegaban pastores, llegaban evangelistas. Varón, estaba orando, el Señor me dijo que orara por ti, el Señor te dio esta palabra, el Señor te dijo esto. Y llego nuevamente a reconciliarme con el Señor
hace 7 años, que entonces me reconcilio con el Señor y el Señor me ha ido llevando a paso ligero. Y te voy a decir esto. A veces Dios te permite, no sé por qué se me viene esto, a veces Dios permite esas situaciones. Sí. Porque yo sé que ahora estás más maduro. Amén. Yo sé que ahora tenés más profundidad de quién es tu Dios. Yo sé que ahora no hay ninguna ola de ningún mar que pueda mover tu vida o los cimientos de tu matrimonio. Yo lo sé eso. Así mismo es. Porque Dios permite a veces esas situaciones, ¿verdad? Y déjame, voy al caso, ¿verdad? A mí algo muy parecido me pasó. Yo recuerdo que era líder de Dama y Caballero junto a mi esposa en la iglesia del pastor Juan Carmona, que en ese momento era mi hermano. Y yo era el diácono y el líder de la iglesia. Y también me pasó una situación muy parecida, varón. Yo recuerdo que yo, como era el diácono, tenía un grupo de hermanos de Urgiere que los martes, cuando los músicos ensayaban, nosotros íbamos y limpiábamos toda la iglesia. Y recuerdo que cuando yo escuché tocar el grupo de alabanza, recuerdo que Dios me tiró en una esquina de la iglesia y ahí me puse a orar y Dios me decía, baja al pianista. Porque estaban ensayando para el día viernes y yo tenía, junto a mi esposa, teníamos la responsabilidad y el privilegio de servir en ese servicio, que éramos los líderes, y Dios me decía, baja el pianista. Eso fue el martes, el miércoles, seguía con el mismo sentir, varón. El jueves voy a la iglesia en estudio bíblico, también en la misma esquina, llorando, y Dios lo mismo. Y yo le decía, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Y yo recuerdo que tomo la decisión día viernes, antes de comenzar el servicio, para no urgir en el altar, y le dije que ningún músico subía. Imagínate, varón. Estaba pasando sobre la autoridad de mi hermano, que era el pastor de esa iglesia, varón. Yo sabía que después de ahí enfrentaba disciplina. Pero yo entendía que la sangre de ese pueblo caía sobre mí. Y yo dije, yo prefiero estar en disciplina. Amén. Y mi esposa me decía, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y bueno, si yo voy a hacer el ejemplo, y si el hermano del pastor tiene que ser el ejemplo, voy a hacer el ejemplo. Pues la sangre de este pueblo no cae sobre mí, dije. Y me atreví, varón, me atreví. Y recuerdo que puse un urgier en el altar y todos los músicos que venían, recuerdo que ninguno subió. A todo eso, ¿verdad? Y los músicos se sentaron en un costado con sus instrumentos, muchos tenían su guitarra y sus cositas ahí. Y recuerdo que ni yo me subí al altar, ni permití que nadie se subiera al altar, y recuerdo que dije, hoy en día, si tú viniste a adorar a Dios, creo que lo más lindo es que tú lo adores de corazón. Amén. Es lindo a veces tener el baterista, lindo tener el guitarrista, hermoso como suenan, precioso. Pero habrá una disponibilidad de tu corazón hoy en día a adorar. Y yo recuerdo que Dios se glorificó, un mover poderoso del Espíritu Santo, recuerdo. Y el servicio estuvo muy bonito. Fue el servicio, pues. Mi hermano. Fui para la oficina. No, Carlito. Fui para la oficina y me dice mi hermano, ¿qué hiciste? Y le digo, Manuel, Dios me puso en el corazón esto y esto. Yo te vi el martes, yo te vi el jueves llorando. Pero ¿por qué no lo consultaste conmigo? Yo soy el pastor, ¿cómo vas a dejar a la iglesia sin músico? Y no sabía qué hacer. No podía bajar al pianista y al otro, tenía que bajar a todos. Me dice, ¿y qué Dios te reveló? Dios me reveló esta situación, que este músico está así, así. Y mi hermano dice, vos sabés que lo que hiciste va para disciplina. Bajo nuestro concilio. Llega el domingo, recuerdo, varón, yo ya no estaba, en ese momento mi hermano me dijo, quédate una semana con el pueblo.
Varón, yo era muy estricto. Un urgente que me llegaba una hora antes del servicio, estricto, era estricto. Y recuerdo que viene mi hermano y me dice, varón, me dice, este domingo puse al hermano fulano. Está bien. Me senté con el pueblo y era en la mitad del servicio y entra una muchacha que nunca había llegado a la iglesia, embarazada. Y yo veo que habla con un urgier y el urgier me llama. Bueno, él tenía mucha experiencia en la puerta. Me llama y dice, hermano Fabián, discúlpeme, yo sé que, pero tengo esta situación. La muchacha quiere hablar con el pastor ahora. Digo, mirá, digo, pastor, en este momento, disculpame, digo, pero no se puede. Lo único que te voy a pedir es que si te puedes sentar tranquilamente, te prometo que cuando termine el servicio, yo mismo accedo a mi hermano y hacemos una reunión contigo. A todo eso mi hermano me ve, me voy a sentar de vuelta, mi hermano me manda un texto por teléfono y me dice, ¿qué pasa? No te dije que tenés que estar sentado. Digo, no sé por qué, no conozco a esta persona, pide tener una reunión contigo inmediatamente. Bueno, terminó el servicio y la muchacha se acercó y bueno, Dios reveló una situación de una persona que estaba en otra iglesia, en otra ciudad, deja a una muchacha, se va para otra iglesia, a 2 horas de su de caminar, allá no lo conocía nadie, ahí se instaló en esa ciudad y llegó a la iglesia, ¿verdad? Y como la iglesia en ese momento, tú sabes, bueno, no se la hizo la averiguación muy profunda, pero fue un llamado de atención grande hacia mi vida, primeramente hacia la vida ¿entiendes? Pero sí, esas cosas pasan. Sí. Esas cosas pasan en el pueblo de Dios y a veces Dios te revela. Pero lo bueno es que cuando viene de Dios, aunque se enoje el pastor, tiene que venir y decirte, me comporté mal, tenía razón, Dios lo reveló, discúlpame, pero no vuelvo a hacer eso. Bien, Emmanuel. En estos momentos estamos viendo verdaderamente aquí en el estado de Florida, vamos a hablar aquí en el estado, estamos viendo muchas situaciones. Por ejemplo, ayer hubo un tiroteo aquí en la playa, no sé si sabían. Escuché algo, sí. Hubo un tiroteo, hace poco también, hace menos de 3 semanas, hubo otro tiroteo aquí en New Smyrna, en una station, en el evento de las motos, Sí. ¿verdad? Y estamos viendo una violencia. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes y a esos padres que miran y siguen Metamorfosis y Pentecostés? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería la situación para esas situaciones que desesperadamente a veces cometen un error que les perjudica toda su vida? ¿Qué le diría a esos jóvenes y a esos hombres? Primeramente, a los padres, yo les diría que hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios, hay que darle la oportunidad a Dios, que Dios sea el centro de esa familia, ya que cuando Dios es el centro de tu hogar, con pruebas, con lucha, tú sientes que puedes respirar, ¿verdad? A los jóvenes, yo fui joven un día, por la misericordia de Dios, a Él le plació rescatarme, a Él le plació extender su mano y sacarme del lodo cenagoso donde yo me encontraba. Que le demos una oportunidad a Dios, le demos una oportunidad a Cristo, que no se van a arrepentir. Ese sería mi mejor consejo. Y sobre todo, vamos a hacer la invitación, que vengan a la iglesia, dale la dirección, dale los días. Bueno, nuevamente estamos en la... A ti que no estás viendo, escucha este es el momento más importante porque aquí estamos largando cómo arreglar la situación de tu hogar, de tu trabajo, de tu estado físico y sobre todo tu estado espiritual. Estamos allí en la 840 Fort Meade Boulevard, en la ciudad de Deltona.
los domingos, martes y jueves, domingo desde las 9:30 de la mañana, martes y jueves desde las 7:30 de la noche. Amén. Amén. Una de las cosas, Manuel, yo sé que todos los cristianos tenemos un versículo que ha marcado nuestra vida. Por ejemplo, el mío es, siempre lo repito, no me canso de decirlo, Esdras 7:10. Ese es el lema de mi vida. Yo sé que la palabra de Dios tiene muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Pero para que tú me entiendas, ¿no? Uh-huh. El libro de Esdras para mí es uno de los libros que lo he leído como 5 o 6 veces. Creo que la tercera vez que lo leí le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué tú me has leído tanto? Y Dios me enseñó, por medio del versículo 7, todo el libro de Esdras. Uh-huh. Capítulo 7, verso 10. El verso 10, Dios me dijo, ¿vos querés saber por qué yo te tengo aquí? 7, verso 10, dice, Esdras dispuso su corazón para adquirir la ley de Jehová y enseñarla. Y cuando empecé a investigar y a analizar, y yo decía, pero ¿será que Dios lo eligió a Esdras porque venía de descendencia de Aarón, sus familiares eran sacerdotes, había tanto escriba en ese momento? Y yo me dije, no, fue por la disposición de su corazón. Y cuando yo empecé a comprender más la vida de Esdras, eso es un lema, ese versículo es el lema de mi vida. Y ¿cuál es tu lema? ¿Cuál es ese versículo que te fortalece en esas situaciones que a veces pasamos nosotros los seres humanos? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Wow. Ese es mi versículo. Desde el día que yo decidí darle mi corazón a Cristo hasta hoy, ha sido mi versículo. Poderoso, poderoso, poderoso. A veces las personas a veces, el estado de Florida, yo recuerdo que había un pastor que cuando yo le decía que Dios me había llamado sobre la ciudad de Florida, ¿verdad? Porque yo te conté parte de mi testimonio, cómo llegamos aquí, pero eso no comenzó en ese año, fue en el 2013, que Dios me llamaba a venirme para aquí. Y a veces Dios te permite, ¿cómo sería? Tu asilo. Tu asilo, pero mira, 10 años después, fue en el 2013 y 10 años después, es como decirte, wow, si yo le hubiera hecho caso a Dios en el 2013 no hubiera pasado todo lo que pasé. Pero Dios tenía un plan, Dios sabía el tiempo, y aquí en el estado de Florida hay muchos cristianos. Y una vez, te recuerdo de todo, algo que te voy a comentar, recuerdo que una vez que estaba comentando con un pastor, y recuerdo que me dice, el estado de Florida, todos se van para Florida, ¿qué hay en Florida? Y él tenía un mal concepto de Florida. Uh-huh. Dice, no, Florida es el cementerio de los cristianos. Y yo decía, varón, pero ¿cómo que se me explíqueme eso? No, que todos los hermanos que yo conozco que se van de aquí para allá, terminan en la playa, bronceados. y recuerdo que hace poco estuve en Nueva York, y recuerdo que me dice, Mariano, Dios te bendiga, qué gusto verte. Me dice, ¿te viniste a quedar? No, yo estoy allá en el cementerio de los cristianos. Ahí hay un fuego lindo, le digo. Aparte del calor y el fuego que hay ahí, le digo, aquí en Nueva York está muy frío. Digo, la verdad que estoy pensando que no estaba en el sur, está en el norte del país el problema, le digo. Yo creo que Florida es uno de los estados donde más iglesias por territorio hay. ¿Sabes qué? Hablando de eso, yo el otro día estaba estudiando algo, y no sé si será verdad o que es una información que miré en el internet, que hay 43.000 iglesias aquí en el estado de Florida. Yo no sé si son pentecostales o metodistas o no lo sé, pero hay 43.000 iglesias aquí en el estado de Florida. Sí. Eso tú lo puedes ver, tú nada más manejas 1 o 2 millas y tú vas a ver 4 o 5 iglesias. Eso es verdad.
Eso, mirá, aquí no hace falta irnos mucho, aquí menos de una milla tenemos como 2 iglesias. Sí. Aquí, ahora te voy a hacer una pregunta como padre de familia. Antes de salir de cámara, antes de hacer la programación, yo te comenté que cuando Dios me dio la salida, varón, recuerdo que fue una decisión que tomamos, dejar nuestras hijas como padre de familia. ¿Qué consejo tú le darías a esos hombres o incluso mujeres que todavía no tienen un hijo en el Evangelio, pero que asisten a la iglesia y que están orando, pero ellos piensan que esa oración no está siendo escuchada o que Dios no la está tomando? ¿Qué es tu consejo tú le darías a esos padres, a esas mujeres? Que sigan orando, que sigan confiando en Dios. Dios nunca permite que nuestras lágrimas toquen el suelo. Aunque nosotros no lo veamos así, yo tengo la fe de que Dios recoge nuestras lágrimas, y más si son por nuestros hijos. Sigan orando, sigan confiando, que en un momento determinado el Señor obra cualquier milagro. Obra cualquier milagro. Nosotros te podemos decir, mi esposa que está detrás de cámara, si no es que lo hemos vivido, hemos conocido muchos casos donde padres que son cristianos por muchos años están orando por sus hijos, se creen que todo está perdido y Dios hace algo. Yo te puedo contar una experiencia corta. Un tío mío, que en paz descanse, drogadicto toda su vida, comía de la basura, comía de los zapacones. Mi abuela oraba por él. Él viene, un día se levantó y dijo, yo quiero ir a la iglesia. Fue a la iglesia, se tiró en el altar, el pastor comenzó el culto, él estaba en el altar, el pastor terminó el culto en el altar, el pastor se le acercó y le dijo, levántate, el Señor me dice que ya te perdonó. Mi tío se levantó del altar, se fue a su casa, cayó en cama, 2 semanas después murió. Wow. Pero murió salvo. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que nosotros estimamos como pérdida, el Señor lo estima como ganancia. A veces cuando es un tema delicado, cuando hablamos de los hijos, pero como tú comentabas al principio, fuera de cámara, antes de la entrevista, si nosotros sabemos a quién le hemos entregado a nuestros hijos, sabemos que ellos van a estar seguros. Mi esposa es un vivo ejemplo de eso. Mi esposa con sus hijos, ella es... La he visto orar, la he visto llorar, la he visto pelear por sus hijos. Y confiar, sobre todo confiar. La palabra de Dios dice que los hijos son nuestros dones, ¿verdad? Y me viene algo a la memoria, ¿verdad? Convertirte al Evangelio es como tener todos los problemas. Yo recuerdo que, como te comentaba antes, ¿no? De muy niño mi madre me llevaba a esa campaña evangelista, las pentecostales, varón, que allá en los años 80, 92, 93 hubo un gran mover del Espíritu Santo en Sudamérica. Y en ese momento había mucha gente con HIV. Y a mucha gente que fueron sanas, en ese momento también había muchos niños que eran sordos y mudos, yo lo ponía a hablar. Y yo recuerdo que, yo siempre repito esto, Manuel, casi toda mi familia fueron estudiados, pero en toda la casa de mi madre
hasta el día de hoy no hay un cuadro, no hay un diploma. Y mirá que hemos sido graduados con honor y todo, y no hay. Pero sí creo que debe haber un cuadro, no sé, un cuadro de 32 por 32, con un versículo bíblico, en toda la casa. En el medio de la sala de tu casa hay un versículo bíblico que nunca me lo olvido, y ha pasado años ese cuadro, no lo toca nadie. Podés pintar la pared de cualquier color, pero no movas ese que es del cuadro porque tú tienes un gran problema, no me mates. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo era futbolístico, ¿cómo te puedo decir? Futbolista profesional. Incluso yo tuve un contrato aquí en Estados Unidos de $1 millón y no lo tomé por estar enamorado, pero planes de Dios. Y todos mis hermanos varón con estudio. Y mi madre, una vez le pregunté por qué no tenía una foto, y eso fue hace muy reciente, hace como 1 año y medio atrás, que en una conversación con mi madre bien profunda, yo le pregunté: ¿por qué me pusiste Fabián? Ahí entra la curiosidad de tanto año, ¿viste? ¿Y por qué nunca tuviste un cuadro mío cuando salía abanderado en la escuela? ¿Por qué el de mi hermano no está ahí? Y mi madre me dijo esto, que fue la respuesta, varón, que marcó mi vida, y todavía la recuerdo, que todavía está con vida mi madre en la vida. Dijo: Dios me prometió a mí que mis hijos no iban a ser presidentes, ni abogados, ni futbolistas, ni doctores. Dios me prometió que iban a ser predicadores de su reino. No pregunté nada más. Soy la tercera generación. Wow. La tercera generación. Y mira cómo es, ¿no? Porque tengo algunos primos y primas que están en Argentina, que tienen su iglesia. Mi hermano y mi sobrino y mi cuñado tienen iglesia en Nueva York. Y por eso digo yo siempre, ¿no? Y esto va acoplado a lo que tú dijiste, ¿no? Si tú estás orando por tus hijos, a ti mujer, a ti hombre, tú vas a ver que esas lágrimas, ese tiempo de rodilla, tiene su recompensa. Posiblemente lo queremos ver ahora. Mi madre quería ver mi conversión desde muy niño. Yo recuerdo que corría por toda la iglesia y el pastor decía: no lo toques, ese es el futuro predicador, dice Dios. Y el que me miraba, quiero que el hermano en ese momento, el que me mira dice: ese que va a romper toda la iglesia. Y yo corría, me subía al altar, ¿viste? Tenía 7, 8 años y andaba por arriba y por abajo. Y cuando fui urgir me tocó un muchachito. Un muchachito se llamaba Maxi, y el otro muchachito se llamaba Damián. Era un muchachito 5, 6 años y corrían y todo, ¿viste? Y el pastor siempre me retaba, me dice: ¿por qué no lo agarrás? Me dice: ¿por qué no le dices, lo llevas a la mamá y le decís, por favor, que cuando estamos predicando, que tengan a los niños o que le pongan en las clases los niños? Yo siempre le decía a mi hermano: recordá lo que me decía el pastor, recordá lo que decía mi pastor. Sí, me decía. Bueno, mira cuántos años tuve que pasar, que hoy en día estamos en esta obra juntos. En esta obra juntos. La oración de las madres y los padres tiene ese resultado. La oración de las madres es una oración poderosa. Dios no contesta con la mano vacía a la hija de un rey. Amén. Dios no la contesta vacía. Dios da en su debido tiempo, da. Manuel, tocando sí esta última pregunta. Ese momento que todo cristiano empieza a predicar, ¿cómo fue? Cuéntanos, hasta para todos sus hermanos y hermanas que son jóvenes
o incluso están iniciando recién, ¿verdad? Y son adultos y le toca compartir algo. ¿Qué consejo tú le darías? Bueno. ¿En qué problema se están metiendo? Esa pregunta es fuerte. Porque yo no, como mismo tú me decías ahorita, tú me decías que tú no eres una persona de altar, a ti te gusta más la calle. Yo me considero de la misma forma. Yo te puedo encontrar una persona en la calle y te le hablo la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Tú me paras frente a una cámara, me das un micrófono y me tiembla hasta el alma. Considero que es un gran honor. Un privilegio. Un privilegio. Grandísimo. Tú poder pararte frente a tus hermanos y exponer la palabra del Señor. Una palabra la cual yo respeto grandemente. No he sido así predicador de él muchas veces. Sí he compartido mis mensajes, claro está. Mi mejor consejo es orar. Orar. El Señor te revela la necesidad del pueblo, te revela qué es lo que tú tienes que traer. Tú puedes tener toda la homilética del mundo y preparar unos mensajes bajo tu conocimiento, pero si Dios no está ahí, ese mensaje no mueve a nadie. Mi mejor consejo sería orar. Y quiero que te diga algo, tú tienes mucha razón, Amparo. Recuerdo que en una época de mi vida, cuando me tocó por predicar la primera vez, yo prediqué bajo el tema Metamorfosis Pentecostés. Por eso esta programación se llama Metamorfosis Pentecostés. Yo prediqué bajo la Metamorfosis Pentecostés. Y recuerdo que prediqué acerca del plan de salvación y la salvación cuando llega a tu vida. Es una transformación, es una metamorfosis. Y recuerdo que yo, en ese momento yo tenía segundo año de instituto bíblico junto a mi esposa. Y como tú dijiste, podemos tener homilética, podemos tener hermenéutica, podemos tener. Y yo armaba varias predicaciones que sonaban y se escuchaban bonitas. Y Dios me decía, no, salvación. Y armaba otra y Dios me decía, no, salvación. El mejor mensaje que tú puedes predicar, yo lo aprendí con el hermano Guille Ávila. Gran siervo de Dios. Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene. Y eso es lo que yo le digo a las personas en la calle cuando me lo encuentro. Cristo te ama y quiere salvarte. Y una frase tan simple, pero marca. Y poderoso. Más nada. Y poderoso. Y eso es una de las cosas que a veces, hoy en día tenemos mucho, hay un gran creciente, en muchas iglesias. Hay una gran creciente de personas que están buscando lugares para establecerse, lugares que den una palabra fresca, una palabra de revelación. Y hay un pueblo que se está preparando en muchas áreas. Y hay un pueblo que está, como tú dijiste, como lo decía el pastor Cristo viene. Y está a la puerta. Está más cerca de lo que nosotros creemos. Y en un abrir y cerrar de ojos. Y es triste, ¿eh? Es triste porque hay muchas personas que en estos momentos habían escuchado a Dios, posiblemente estén apartados, o algunas personas que están en situaciones que le hace dudar que hay un Dios, pero hay un Dios poderoso, un Dios que hace presencia, un Dios que se hace sentir, y te digo más, por experiencia, un Dios que hasta te puede tocar, Así que, querido hermano, querida hermana, estás mirando o vas a mirar Metamorfosis Pentecostés, queremos hacerte una invitación especial. Aquí con el hermano Manuel. Manuel, yo te voy a pedir nuevamente la dirección de la iglesia. Y disculpa que insista. No. ¿Verdad? Disculpa. Estos son para las personas que no tienen un lugar de congregación
y viven en Deltona 1, Deltona. o en la ciudad de Deltona, que vivan en Sanford o incluso aquí en Daytona o en Hermoso Beach o por Orange, en New Smyrna, pero que no tengan un lugar de congregación, te hacemos la invitación. La iglesia se encuentra en la 840 Fort Meade Boulevard, en la ciudad de Deltona. Iglesia de Dios Pentecostal en México. Mañana las puertas están abiertas. Sí, desde las 9 de la mañana. Las puertas se abren a las 9:30. A las 9 arrancamos con la escuela dominical a las 9:30. Y el culto evangelístico a las 11. Ahí vas a encontrar al hermano Manuel junto a su esposa, a sus hijos y al pastor de la iglesia y a muchos hermanos y hermanas que te van a estar esperando con los brazos abiertos si tú llegas. Así que esta es una gran oportunidad para darte una vueltita y vas a ver que no te vas a ir como tú entraste. Amén. Querido hermano, querida hermana, llegamos al final de Metamorfosis. Emanuel, para mí fue un placer que tú estuvieras aquí. Gracias a ti, a tu esposa que está detrás de cámara, junto a tus hijos, por estar aquí en Metamorfosis Pentecostés, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana, que tú nos sigues diariamente allá donde tú te encuentres, sea en México, en Honduras, donde Dios te tenga, sigue predicando el Evangelio, porque la venida de Cristo está cerca. Y si estás esperando una respuesta de parte de Dios sobre alguien de tu familia, no te desesperes, eso viene llegando. Dios te bendiga. Bendiciones.